no había un programa. Bien, eso forma parte casi de la rumorología del sector. Pues Probablemente puede venir el decimos consellero de turno. Decimos supuestamente no había un programa. Puede venir el consellero de turno y decir que tenían clarísima cuál era la orientación del edificio, cuál era el programa y para qué se iba a dedicar. Tuvo nombre desde un principio, que era Centro Galego de Arte Contemporánea, pero eso no es un programa. Yo creo que cuando el arquitecto, y no puedo ponerme en su lugar ni hablar por él, tengo una cierta experiencia del funcionamiento de este edificio por múltiples razones, pero también es cierto que a nadie extrañará que yo recuerde que la primera etapa de la dirección fue muy acompañada por la Galería 30. Entonces sí, recuerdo cómo se puso en funcionamiento este edificio, recuerdo bueno, pues los problemas, las satisfacciones también, los aciertos y lo que se consideraban desaciertos. Y me parece que por declaraciones que hizo Álvaro Sisa, que están recogidas en el catálogo de la exposición individual que se hizo aquí, si no fue la primera junto con Giovanni Anselmo, fue la segunda después de Giovanni Anselmo. Cuando el entrevistador le pregunta a Álvaro Sisa si le gusta el arte contemporáneo, él dice que por supuesto, que muchísimo. Y cuando le preguntan por qué figuras de arte contemporáneo son su referente, por qué artistas, él habla de artistas como Henry Moore, como Picasso, como Miró, es decir, está hablando ya casi de vanguardias históricas. Es cierto que todo esto es muy respetable y en ningún momento se puede acusar de nada, pero ya el nombre del edificio, que es Centro de Arte... Te pregunto, profesor, ¿diferencia entre un centro de arte y un museo? Es hasta cierto punto una formalidad, pero las formalidades, las formas son muy importantes. Un museo está orientado fundamentalmente a la preservación, a la acumulación y a la exhibición de sus fondos. Si hay algún museólogo que me ve, dirá que me estoy olvidando de muchas cosas o que estoy sintetizándolo mucho, pero es necesario, a veces la síntesis es necesaria. Y un centro de arte contemporáneo tiene la orientación de mostrar en tiempo real lo que está, mostrarle a la sociedad lo que se está haciendo por parte de los artistas en el momento. Esos artistas pueden ser cineastas, pueden ser hombres o mujeres, evidentemente, del teatro, de las artes plásticas, de la poesía, de la música contemporánea. No hay, o sea, el abanico de posibilidades es muy amplio y el abanico del lenguaje lo es todavía mucho más. Entonces, eso implica que no hay ningún tipo de cortapisas ni de censura para el resultado formal de lo que ellos quieran proponer. Entonces puede haber intervención en los muros, tanto interiores como exteriores del edificio, puede hacer falta que la caja esté completamente cerrada y se genere un oscuro total porque lo que se proyecta es un vídeo, de ahí ad infinitum, lo que quieras poner. Un museo tradicional, aunque ahora las colecciones se abren a las nuevas tecnologías también, tiene pautadas muy bien las formas y casi los tamaños, ¿no? Piensa en algunas salas del Louvre, del Museo del Prado, está muy claro lo que se enseña, no había cámaras de vídeo en el barroco, por ejemplo, con lo cual lo que nos ha quedado son 2 dimensiones, 3 dimensiones y no mucho más, ¿no? Con lo cual, para empezar, los formatos en arte contemporáneo se han ampliado muchísimo. Y yo recuerdo cuando se hizo la exposición Signos y Milagros, hace muchos años, que había que entrar en el Museo Sigmar Polk, que yo no recuerdo sus dimensiones, no sé si era 4x6 o 3x8, sé que no había ninguna posibilidad de entrarlo, que desde luego en el montacargas no cabía. Se pudo entrar, pero se pudo meter, pero casi desarrollando teorías matemáticas, y entró por milímetros y después de estudiarlo muchísimo por la puerta de acceso al hall, la puerta principal. Entonces todas esas cosas son las que te hacen creer que hubo un encargo ideal para un arquitecto, que es: tenemos este presupuesto, tenemos el nombre de este edificio y queremos que usted nos haga lo que quiera. Me parece perfecto, pero si yo fuese a encargar una obra a un arquitecto y esa obra fuese en mi casa o fuese en mi galería, que de hecho ya lo he hecho, y precisamente el arquitecto al que se lo encargaba no carecía de mi confianza,
pero era algo en la que mejor que yo el uso no lo conocía nadie. Asunta, muévete un poquito Sí, ahí, perdón. con la emoción te olvidabas del micrófono. Sigue, perdona. Quiero decir que el arquitecto debe desarrollar con absoluta libertad. Tú defiendes que este edificio es un edificio muy bien construido, con unos muy buenos materiales. Es casi una escultura para recorrer, Pero es una ¿no? es a donde quería llegar. Pero quizás sea un edificio de dimensiones reducidas para lo que es un museo de arte contemporáneo. No lo creo, no. Es decir, el tamaño del edificio yo creo que está perfectamente adaptado Pues de las a la salas. ciudad. Sí, las dimensiones, es decir, el problema que yo le veo, el problema, y es una cosa personal, yo hablo desde el mundo del arte, no desde el mundo de la arquitectura, y desde luego no soy yo quien vaya a enjuiciar a un premio Pritzker, ni mucho menos a darle lecciones a nadie. Pero sí creo que lo que estaba intentando explicar es que este edificio se ha hecho desde premisas que encajan mejor en el siglo anterior que en el actual. Pues el suelo que estamos pisando ahora es un suelo maravilloso, de madera preciosa, el mármol blanco es estupendo, todo está diseñadísimo y el edificio es una joya, está muy cuidado. Pero aquí recuerdo que hace años se tuvo que construir unas habitaciones de bloque de cemento para Vito Acconci, para la exposición de Vito Acconci. Y destrozó Nos el suelo. encontrábamos, primero se destroza el suelo, tienes que tener un cuidado tremendo para no estropearlo y como se va a estropear, hagas lo que hagas, luego hay un gasto adicional de mantenimiento. Segundo, este suelo que es casi de salón, es un poco complicado, ya conceptualmente para enfrentarte a él, pero luego te encuentras con estas mesas que sobresalen del techo, que están escondiendo la iluminación y que están, no sé cuántos exactamente, pero un metro y pico están reduciendo el tamaño de las salas. Si os fijáis, la colección de fotos que están detrás de nosotros solo se pueden ver completas si te acercas mucho. Si te pones del otro lado, parte de esas ménsulas que bajan las tapan. El doble espacio, pues se hace un doble espacio maravilloso en el que se puede intervenir de miles de maneras, pero se atraviesa por una pasarela que desde mi humilde punto de vista no sirve para nada, no conduce a ningún sitio, o si conduce a una pequeña terraza que tampoco tiene barandilla, no tiene sentido. Esto no es una casa particular, es un museo, no es una salida de emergencia, no es una salida de incendios, y además no tiene barandilla, con lo cual esa pasarela ¿para qué sirve? Para que el artista tenga una carga energética adicional a la hora de enfrentarse al espacio. Ya se enfrenta a un espacio de 8 o 9 metros de altura, que supone, bueno, pues un reto considerable para que su trabajo se vea, pero además a eso hay que añadirle que existe una pasarela, con lo cual, pues bueno, es cierto que hay que adaptarse a lo que hay y que el artista plástico tiene que tener recursos suficientes como para poder enfrentarse a ello, pero un edificio que va orientado a la exhibición de obras de arte es tanto mejor cuanto